Bienvenidos, soy Catalina Tuta y aquí inician Historias Olvidadas. Hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura Gonzalo Arango, lugar que enmarca un legado histórico, artístico y cultural para nuestro municipio. Este lugar se ha caracterizado por prestar diferentes servicios a través del tiempo a nuestro municipio. Ha funcionado como hospital, también ha funcionado como colegio, en algún momento como casa cural y actualmente se utiliza como casa de cultura, lugar en el que se encuentran todos nuestros jóvenes, nuestros niños para sus diferentes actividades. La Casa de la Cultura Gonzalo Arango se encuentra ubicada en el parque principal de Gachancipá. Históricamente se conoció como la Casa Cural Antigua, antes de convertirse en el patrimonio cultural que es actualmente para todos sus habitantes. Bueno, en el año de 1610 la parroquia San Bartolomé Apóstol pues comenzó su construcción, que duró más o menos 2 años, paralelo también la Casa de la Cultura. Esta trayectoria pues nos ha dado en principio toda una serie de experiencias en torno al desarrollo social del municipio. Después la alcaldía municipal compró la Casa de la Cultura, la Casa Cural, entonces la convirtió en Casa de la Cultura, un punto de encuentro básicamente para eso, para expresiones culturales, para escuelas de formación, para tertulias, para reuniones con la comunidad que tuviera que ver con el tema. Esta casa, pues con las características de las casas coloniales, es decir, teja de barro, paredes anchas, más o menos esas tipo de casas oscilan lo que son exteriores en sus dimensiones o su anchura en 25 a 30 centímetros, están en adobe, las cubiertas, los techos están en guadua, fueron hechos en guadua, con madera, entreverados también con viola, de tal suerte que pues mantiene todas las características de todas las casas coloniales. Uno de los principales datos de la historia de la Casa de la Cultura es que para el año 1819, justo después de la batalla de Boyacá, en la victoria de Simón Bolívar, este último personaje decidió regresar a Santa Fe de Bogotá. Una de las noches de camino decidió hospedarse en esta casa. En ese momento era parte de la curia, actualmente Casa de la Cultura. Se dice que en esta casa también pernoctó el libertador Simón Bolívar en su regreso de la batalla de Boyacá. Pues es un hecho que se tiene como algo también muy significativo en la historia de esta edificación. Y una parte de esa casa, en el primer piso, se la tenían a una familia para que cuidara ahí. La segunda parte totalmente abandonada, aunque se comentaba que Bolívar pernoctó ahí una noche. Seguidamente, pues años más tarde, la casa la fueron arreglando en la Casa de la Cultura, y ahí donde está, comprendía toda esa parte donde está el internet, todo eso, la biblioteca. Y poco a poco le fueron quitando hasta que quedó convertida en unos salones que a cada cual le fueron dando un destino diferente. La apreciamos mucho porque desde pequeños nos han contado que una noche pernoctó ahí Simón Bolívar. Entonces por eso fue que la reconstruyeron y la tienen pues con mucho cariño. En cuanto a la arquitectura y la construcción de las casas que representan esas historias olvidadas de Gachancipá, se encuentra la Casa Gonzalo Arango, que refleja parte de la cultura española en tierra chibcha. Si hacemos un análisis de las fundaciones de los municipios, pues traemos la costumbre española, que era, pues, se creaba un parque principal, y alrededor del parque quedaba la iglesia, la casa consistorial o la alcaldía hoy, y las casas de las familias más prestantes o más importantes. Entonces, yo creo que las casas que quedan en el marco de la plaza son las casas más antiguas, a mi juicio, correspondientes
a la fundación del municipio. La que queda al lado, o sea, al lado queda la concentración, la institución educativa sede Simón Bolívar. Esa data por allá de 1942, es realmente muy reciente comparada con, de hecho su misma arquitectura es diferente y fue remodelada también durante el gobierno, pero por ejemplo la casa que corresponde a la familia Farías o la de Marquitos Muñoz y la misma casa esquinera de lo que llamamos la Casa Rosada, esa casa era de una familia Lee, o sea, se escribe L-E-E, que es una familia que aparece desde el siglo XIX, son de origen no inglés sino norteamericano, y aparece en la historia de Gachancipá, de la conformación de un resguardo, como esa familia limita con el resguardo que en ese momento se constituyó por allá en 1820 o algo así, se constituyó el resguardo, y eran 3 hermanos, y eran, digamos que las casas eran esquineras. Esa casa, según eso, era toda una cuadra, el solar era toda una cuadra, digamos que iba por detrás de la Casa de la Cultura. La siguiente casa del otro hermano quedaba sobre la calle Cuarta con carrera Tercera, en la esquina, y la otra casa del otro hermano en la calle Tercera con carrera Tercera. Es decir, 3 casas que se vienen, que son también, digamos, que pueden ser contemporáneas, y estas casas, digamos que o sea, las 3 casas que estamos hablando, a diferencia de la Casa de la Cultura, pues son casas tipo típicas de coloniales, de familias, donde está un patio central con un comedor, un área de servicios y demás. Y la Casa de la Cultura sí tiene 2 pisos, o sea que eso le da una relevancia, quiere decir que la importancia, la jerarquía arquitectónica que tiene, muy seguramente precisamente por la característica de ser pues de la parroquia, ¿no? O sea, le da esa connotación. De hecho, la alcaldía antigua, o la sede de la alcaldía era en un solo piso, donde era pues una casa colonial, pues alargada, sí, pero de un solo piso. La de 2 pisos, la única casa colonial, porque digamos que en la Aurora hay una casa que se llama la María, que fue construida por un italiano, digamos que tiene algunos pisos coloniales, pero tiene otra, porque las casas coloniales en esa época no existían planos, o no se manejaban planos, entonces no se diseñaban nuevos planos, entonces casi que se hacían todas muy similares, salvo las casas, en esta casa que sí difiere, como le digo, por sus 2 pisos. Generalmente las casas coloniales de 2 pisos únicamente tenían el primer escalón, no sé por qué, en piedra. Esta tiene todos los escalones en piedra, que también es un hecho muy relevante. Entonces, digamos que esos son como algunos aspectos característicos adicionales de nuestra Casa de la Cultura. Acusa una antigüedad grandísima, y pues hay antecedentes en algunos libros que no son precisamente de historia formal, pero sí de relatos, y la tradición oral nos dice que tal vez donde está más o menos el actual salón comunal se edificó la primera iglesia, aquella iglesia cuyo contrato se cerró el día 5 de septiembre de 1612 y del cual estamos celebrando en este año los 400 años. Esa iglesia no era la que está actualmente en ese sitio, sino que era una pequeña capilla, una capilla más pequeña, más humilde, ubicada, según decían nuestros ancestros, en ese sitio donde después se construyó el salón cultural, el salón comunal del centro, sí. Entonces, posiblemente al construir la iglesia ahí, pues le anexaron la casa que hoy conocemos como la Casa de la Cultura.
La conservación de la casa y cada uno de sus espacios ha sido un proceso por preservar su historia y el referente cultural que simboliza para cada uno de los gachancipeños. Digamos que las características, a pesar de que los ortodoxos, yo hablé con algunos, personas que conocen, que han estudiado el tema, que saben de la arquitectura colonial y digamos que por los materiales de pronto no se contemplaron los mismos materiales con que fue construida originalmente, entonces digamos que en eso perdió la característica original, pero se hizo un gran esfuerzo para que se mantuviera el diseño y digamos, las características principales de una casa colonial. Otros de los datos que se conocen es que las casas coloniales no tenían baños, en lugar de ellos habían bacinillas, algo asociado a las costumbres europeas en cuanto al aseo personal que se realizaba cada 8 días. En aquel entonces, una comunidad que vivía sin acueducto y alcantarillado desplazaba a su servidumbre a unas fuentes o pilas ubicadas en Bogotá. También se utilizaban unas bacinillas llamadas escupideras donde se depositaba el tabaco. Cuenta la historia que en aquellas épocas de conquista y colonia la servidumbre habitaba en el primer piso de las casas y el área del segundo piso era para los amos o patrones. Bueno, de familias que hayan residido ahí, recuerdo doña Bertica Méndez, que ellos digamos que prestaban con doña Saturnina y la familia vivían ahí, pero pues ellos prestaban el servicio como servicio para el párroco. Entonces pues digamos que era como una especie de, imagino que formaba parte del convenio de servicio que se prestaba. También fue arrendada ahí estuvo el maestro Alberto Lozano, que era un carpintero del municipio, y ahí también tuvo su taller. Estamos hablando de más o menos años 80, más 80. Después hubo una señora Claire Román, que vivió ahí como en un arriendo, la parroquia le había arrendado, pues porque realmente se estaba ya deteriorando mucho y no prestaba gran servicio.